Muy buenas tardes, queridos amigos de Enlace Judío. Es un gusto para mí recibirlos en esta ocasión, sobre todo porque es especial. Hoy tengo dos invitados de lujo. Nuestro querido Francisco Gil White, ya lo conocen, ha estado aquí en varias ocasiones, pero hoy tenemos como invitado doblemente especial al doctor Ariel Helblum, que es el director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina y que está de visita en nuestro país, me refiero a México, con actividades muy interesantes que tienen que ver con un libro en donde aborda uno de los temas más controversiales de este momento, que es la definición del antisemitismo, sobre todo porque de pronto muchos antisemitas no se quieren reconocer como tales, entonces hay un debate enorme con ello. Francisco, bienvenido, doctor Helblum, bienvenido también. Muchas gracias. Sí, ok, muy bien. Preséntense, por favor, digan algo breve, no me dejen hablando a mí solo. Pues yo soy Francisco Gil White, le doy también la bienvenida a Ariel Helblum. A mí ya me conocen un poquito, soy antropólogo, historiador, me dedico, entre otras cosas, a investigar la historia del pueblo judío y del antisemitismo y la geopolítica de Estados Unidos en el mundo presente. Y el doctor Ariel, preséntese también, por favor. Bueno, soy abogado argentino, hincha de Boca, por supuesto, esto es parte importantísima de lo que tenemos que explicar, y dirijo la oficina latinoamericana del Centro Simón Wiesenthal, organismo internacional de derechos humanos que encara la lucha contra el racismo, la xenofobia, la discriminación, el antisemitismo y el terrorismo. Estos momentos que estamos viviendo en particular, el antisemitismo casi nos toma todo el tiempo de lo que nosotros hoy tenemos que trabajar. Ya eventualmente hablaremos por los cambios que han sucedido después del 7 de octubre y tenemos, creo, bastante tema por delante. Estás en mute. Estás en mute. Perdón. El doctor Helblum, les comento, es autor de un libro, les había yo mencionado, que se llama Antisemitismo, definir para combatir. Y bueno, ya en este título nos da una idea muy clara de lo que se trata. O sea, no nada más es un libro informativo, también es un libro con el que se colabora de una manera muy interesante en todo el trabajo, todo el esfuerzo que se está haciendo desde varios frentes, pues por supuesto desde el Centro Simón Wiesenthal y obviamente del trabajo que también hacemos en lugares como Enlace Judío o por ejemplo el trabajo que hace Francisco Gil White desde su propio portal de internet. Esta lucha que tenemos, digamos, esta otra faceta de la lucha de las ideas, combatiendo de cualquier manera al mismo antisemitismo que también se combate en Gaza, que también se combate en Irán, que también se combate en la ONU, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, el libro nos ofrece una perspectiva muy interesante, y con esto voy a empezar a entrevistar al doctor Ariel Helblum, porque es un libro que básicamente nos cuenta, aparte de una reseña histórica y de una serie de, digamos, de datos relevantes sobre lo que ha sido el antisemitismo a lo largo de la historia, la controversia que hay sobre la libertad de expresión, dónde termina el derecho a la libertad de expresión y empieza el discurso de odio, pero sobre todo lo más relevante es la historia de cómo se construyó la moderna definición de antisemitismo que tiene, digamos, como base que es la definición oficial propuesta por un organismo que se llama en español IHRA, si se puede pronunciar de esa manera, IHRA, y que es la, digamos, Alianza Internacional para mantener el recuerdo del Holocausto. Esta alianza integrada por alrededor de 30 países. 35. 35 ya, muy bien, gracias por el dato. Elaboró una definición de antisemitismo que ahorita vamos también a compartir con ustedes y que alrededor de esto gira una lucha muy interesante porque, como hemos podido ya, quienes estamos obviamente trabajando con las noticias, como hemos podido ver, hay un esfuerzo para que cada vez más países o más instituciones la adopten para que desde ahí se pueda combatir con mayor eficiencia. Entonces, doctor Helblum, Ariel, por favor, si nos puedes contar de toda la importancia que tiene este proceso de llegar a esta definición y la manera en la que se está utilizando para combatir el antisemitismo hoy en día.
Primero, es importante que la gente sepa que esta institución de la que hablamos, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, no es una institución judía. Es una institución internacional formada por 35 países que a su vez llevan a sus expertos y que delibera en 3 grupos de trabajo y en 3 comités. Uno de ellos es el de antisemitismo y negación del Holocausto. Por estas cuestiones de que Argentina es el único país de América Latina que es parte de la IRA, soy el único latinoamericano en ese comité. Entonces me toca trabajar de cerca y casi diría asumir la representación de la región, porque no hay otro con quien compartir esa tarea. La Alianza entendió que uno de los elementos fundamentales para poder luchar con mayor eficiencia contra el antisemitismo es definirlo. Porque nos encontramos siempre frente a determinadas situaciones en que alguien te va a contestar. Todo les molesta, ¿por qué eso es antisemita? ¿Cómo voy a ser antisemita si soy semita? Nunca se puede hablar de ustedes y otra cantidad de cuestiones. Haber logrado esta definición en el año 2016 y que la IRA la considere como la propia, y a partir de ahí lograr que en efecto dominó más de 40 países y más de 2.000 instituciones en el mundo, la tomen como yo diría, el faro en el cual encontrar cuándo una situación es antisemita y cuándo no. Y como tal, poder combatir y poder definir, miren, estamos frente a esta situación que sin duda se trata de una situación de antisemitismo. Bueno, ya fue mucho suspenso. ¿Cuál es la definición? La definición gramaticalmente tiene una estructura en 3 partes diferentes. Primero, lo que se llama el enunciado propiamente dicho, que está aquí en pantalla. El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como odio a los judíos y continúa diciendo a sus cosas, sus instituciones, y después las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo. A ver, ayúdenme porque no llego a leer, estoy sin anteojos. Se dirigen a las personas judías o no judías y o a sus bienes, a las instituciones de la comunidad judía y o a sus lugares de culto. Si nosotros tuviésemos que hacer de una forma más entendible y más fácil esta definición, esta misma definición la podemos resumir como que el antisemitismo es el odio a los judíos, a sus cosas o a sus instituciones. Y a partir de ahí, la IRA establece una serie de recomendaciones y ejemplos en la cual dice, no todas las críticas hacia el Estado de Israel son antisemitismo, sino que una crítica legítima igual a la que se le puede hacer a cualquier otro país. Habla de las manifestaciones físicas o retóricas del antisemitismo y nos ofrece 11 ejemplos no taxativos en los cuales, sin duda, en estos ejemplos estamos frente a una situación antisemita. Por último, el último párrafo es más, digamos, para los técnicos o para aquellos que desde lo legal trabajamos en el tema, hablándonos de cuando una situación antisemita se transforma en delito, que hay países que han previsto dentro de su legislación que algunas de estas situaciones, como por ejemplo hay países que prohíben la utilización de símbolos nazis, etc. Y por último, que digamos, el no acceso o la restricción del acceso de algunos derechos a personas judías en base a esta situación también tiene que ver con cuestiones antisemitas. Okay, muy bien. Doctor Helblum, a ver, ¿quieres preguntar algo, Francisco, una vez? Sí, quería preguntarle al doctor Helblum si el antisionismo es antisemitismo. Te lo voy a contestar con una respuesta casi matemática, tipo esos teoremas que uno quería hacer. La definición nos dijo claramente que el antisemitismo es el odio hacia los judíos, sus cosas o sus instituciones.
La institución judía por antonomasia es el Estado judío. Primera fórmula de poder darnos cuenta. Si lo que uno dice es yo no odio a los judíos, odio al Estado judío, es lo mismo. Segunda, el sionismo no es una mala palabra ni mucho menos, sino que es el movimiento de autodeterminación nacional del pueblo judío en su tierra ancestral. Las personas que habitualmente se consideran y se definen como antisionistas son personas que a los cuatro vientos dicen que ellos adhieren al concepto de autodeterminación de los pueblos. Con lo cual, si uno está de acuerdo con la autodeterminación de todos los pueblos del mundo, menos de uno, y ese es el judío, puede salir del closet y definirte como antisemita. Muy bien, me encantó. También me gustaría añadir que el sionismo nace como un esfuerzo de dotar al pueblo judío de la protección de un Estado para que pueda estar a salvo de los intentos que siempre recurren de exterminarlo. Por lo tanto, ser antisionista equivale a decir que no quieres que el pueblo judío tenga esa protección de los intentos que siempre recurren de exterminarlo, lo cual pues, obviamente te convierte en un antisemita. Sí, todos los caminos conducen a Sion. Así es. Bueno, Ariel, un detalle muy interesante que lo noto en la primera frase de la definición es que enfatiza que es un asunto de percepción del pueblo judío. Es una de las partes más controversiales porque muchas veces nos encontramos con esto que ahora le llaman el Judaisplaining, o Jewishplaining, o sea, de que nos quieren explicar a los judíos lo que es el judaísmo. Por ejemplo, cuando nos dicen, estos sí son verdaderos judíos porque son antisionistas, o nos quieren explicar qué es antisemitismo y qué no. O sea, tú eres judío, pero no tienes derecho a definir o a sentirte agredido por ser judío. Y creo que lo vimos de una manera muy interesante ayer, 27 de enero, día de conmemoración para las víctimas del Holocausto, de acuerdo a la ONU, el día oficial de la ONU, en la que hubo una gran cantidad de eventos en donde se habló, incluso se mencionó de manera explícita 6 millones de víctimas durante la Segunda Guerra Mundial, pero no se dijo que fueran judíos. O sea, de una manera... El caso de Irlanda. Por ejemplo, sí. Entonces, platícanos de esto, por favor, de la importancia, la relevancia que tiene este hecho de entender que el antisemitismo, al igual que todas las cuestiones judías, lo definimos nosotros, los judíos, o lo señalamos nosotros. Yo suelo dar dos ejemplos y creo que en el libro los puse, pero creo que lo demuestro por el absurdo. Si tú le vas a preguntar a un estafador, siempre te va a decir que él intentó hacer un negocio limpio y la otra persona se lo creyó y prestó conformidad. El violador va a decir siempre que fue provocado por la víctima y que lo buscó. Ninguno se va a reconocer a sí mismo como la mala persona que las leyes dicen que es. Sí, así es. Y en ese sentido creo que sí, la definición, bueno, porque una definición justamente lo que implica es que marca los fines, en el sentido de los límites, para que estemos hablando de lo mismo, ¿no? Y en este punto es crucial que la definición diga que es un asunto de autopercepción del pueblo judío. Además, hay un punto importante. Pone fin a la vieja discusión de, bueno, ¿cómo voy a ser antisemita si soy semita? Salud. Cuando el término antisemita fue un término acuñado por un alemán llamado Wilhelm Marr, que en el año 1879, si yo no me equivoco, él quería separar, que él no tenía problema con el judaísmo como religión, sino que a él le molestaba que se le den los mismos derechos nacionales. Entonces, él sostenía, bueno, estamos armando o estamos creando una nueva nación alemana y estos tipejos no deberían tener los mismos derechos civiles que tengo yo. Y le puso el término semita y en su vida imaginaba que había otros semitas que no sean los judíos. Sí, así es. El origen de la palabra, del término antisemita, es antisemita, ¿no? Entonces... Absolutamente. Pero lo decidió con una verdadera intención, como para que quede claro que él estaba en contra de los judíos.
Claro, y por lo tanto pues resulta ociosa la discusión de no puedo ser antisemita, por ejemplo, eso dicen muchos árabes, porque soy semita, pero entonces eso al final de cuentas es querer evadir la discusión. O sea, Absolutamente. es permitir que sea el agresor el que defina los términos de la agresión, y eso incluso jurídicamente es un absurdo total. No, bueno, pero creo que al margen de eso, el agresor ya se definió a sí mismo como antisemita. Eso es lo que estaba explicando el doctor Helblum. El antisemitismo es un término que inventaron los antisemitas, lo inventaron los agresores. Ellos son los que dijeron, yo quiero que digan que soy un antisemita. Ellos inventaron la etiqueta para ellos mismos. Y cuando los árabes dicen, yo no puedo ser antisemita porque yo soy semita, ese es un simple juego de palabras. El término antisemitismo ya tiene un significado establecido, quiere decir odio contra los judíos. Si tú eres un árabe que odias a los judíos, eres un antisemita, aunque sea semita, no tiene nada que ver. El término antisemitismo ya existe en el castellano, ya tiene un significado, y es ese. Así exactamente. Y bueno, y entonces también aplica para los judíos que son antisionistas. O sea, porque exactamente. También, quieran o no. El antisemitismo es una emoción y una ideología que un judío puede compartir, por supuesto. Un judío, hay una literatura grande que habla del auto-odio judío. Yo creo que el auto-odio ha sido un término que no nos sirve. Esos son antisemitas judíos. Porque no, típicamente esas personas no se odian a sí mismos, no se suicidan. Lo que hacen es trabajar con los antisemitas no judíos, con los gentiles, que son antisemitas, para lastimar al pueblo judío. Eso pasa en cada generación del pueblo judío. Yo tengo un libro entero investigando esto que pronto vamos a publicar. Y creo que el término correcto es, pues estas personas son antisemitas. Si comparten una animosidad contra el pueblo judío, ¿qué importa que sean judíos? Hay formas fáciles de explicar, digamos, pero por supuesto aquellos que están hoy del otro lado son el judío bueno que se utiliza como para mostrar, este es el verdadero judío. Digamos, para que nuestra audiencia lo pueda entender, hay dos extremos ideológicos o distintos en los cuales vamos a encontrar este fenómeno. Hay determinados grupos que se definen a sí mismos como ultraortodoxos, que entienden que la existencia del Estado de Israel es una herejía que haya sido generado por civiles. Que el Estado o el eventual Estado judío va a nacer el día que llegue el Mesías, y que la existencia de un Estado civil Israel impide o retrasa la llegada del Mesías. Así de loca es la situación. Y que por eso... Pero creo que ahí estamos confundiendo dos cosas, porque una cosa es que haya una oposición religiosa al Estado de Israel, y otra muy distinta es que uno odia al pueblo judío. Cuando ahora... Pero entonces, déjame terminar la idea. Esta gente es la que es utilizada a su vez por los antisemitas como para mostrar, ven que se puede ser judío, o son judíos que están, en contra de la existencia del Estado de Israel y son antisionistas. Tenemos en el otro extremo ideológico, y no es nuevo, que gente, quizás desde algunos espectros de la ultraizquierda, entiendan o estén en contra de la existencia del Estado de Israel, porque es gente que quiere ser querida por este tipo de grupo. Y no es nuevo esto, porque para poder entenderlo tenemos que ir inclusive hasta los nacimientos del sionismo, en el cual, pensando en una eventual solución de terminar con el antisemitismo, había gente que decía tenemos que tener una tierra propia, que eran los sionistas, y por el otro lado grupos que se llamaban bundistas, que querían que la llegada futura del comunismo iba a acabar con las diferencias y la discriminación. Y esta es la misma gente que entiende de que la existencia de un Estado judío es un obstáculo para que ellos sean considerados como iguales por la gente con la que ellos comparten su ideología. Sí, yo he escuchado este argumento, pero es un argumento muy raro, porque durante toda la historia de Occidente, después de la caída después de la caída del Estado macabeo o asmonio,
durante todo ese tiempo, hasta el siglo XX, no hubo un Estado judío. Entonces, ¿por qué toda esa gente en Occidente y también en el mundo musulmán odiaba a las minorías judías? Porque las odiaban. Siglo tras siglo tras siglo, en el mundo musulmán y en el mundo cristiano se organizaron enormes matanzas, expulsiones, conversiones forzadas de judíos. Entonces, pues obviamente no los estaban odiando porque había un Estado judío que les hacía pensar que esta gente no eran ciudadanos cabales de sus países. Ese no era el asunto. Entonces, a decir ahora que la existencia de un Estado judío es la causa del antisemitismo, cuando durante siglos los antisemitas no tuvieron ninguna necesidad de anclar su odio en la existencia de un Estado judío, pues es un argumento muy raro. No, pero estamos hablando de aquellos judíos que se definen a sí mismos como antisionistas. Exacto. Y a ver, aquí hay un punto interesante. No, perdón, es que nada más quiero aclarar este punto. Es que el argumento del doctor es que los judíos que se definen a sí mismos como antisionistas le están echando la culpa a la existencia del Estado de Israel por el antisemitismo de los no judíos. Exacto. Ese es el argumento, pero mi punto es, los no judíos nunca necesitaron que hubiera un Estado judío para anclar su antisemitismo. Durante siglos fueron antisemitas y no había un Estado judío. Entonces, el argumento de estos judíos antisionistas, pues no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, pero a ver, coincido contigo, porque en definitiva el antisemitismo es un tipo de odio y el odio es irracional. Y cualquier explicación que vos quieras dar racional a algo que es irracional, vas a encontrar problemas en eso. Pero yo creo que es muy racional, doctor. A ver, qué interesante, quiero escuchar eso. Claro, porque el pueblo judío es el pueblo que inventó la lucha por la libertad, la lucha contra la opresión. Es el pueblo que está anclado en la memoria de una revuelta de esclavos. Toda su legislación se produce, la Torá se produce en el contexto de una revuelta de esclavos. Y la legislación, la ley de Moisés, está diseñada para proteger a la gente vulnerable de una sociedad. Entonces, naturalmente que desde el mundo antiguo al presente, son precisamente las clases gobernantes que nos quieren esclavizar a todos los que organizan matanzas de judíos. Ahí están los yihadistas. ¿Qué quieren hacer los yihadistas? Nos quieren esclavizar a todos y quieren matar a los judíos. Los nazis quieren esclavizar a todos, quieren matar a los judíos. Los zares en Rusia, lo mismo. Los inquisidores católicos, los emperadores romanos, los emperadores greco-macedonios. La correlación es perfecta. Yo creo que el antisemitismo es perfectamente racional. No, sí, Francisco, sí, pero a lo que se refirió el doctor Helblum es a que la irracionalidad se manifiesta, por ejemplo, en esto que señalabas, cuando un judío antisionista sale a decir, no, es que la culpa es por la existencia del Estado de Israel. Ahí es donde ellos, en su afán de zafarse de la acusación de antisemitismo, entran en un círculo irracional, aunque lo que estás planteando es correcto, efectivamente. Absolutamente. Está muy bien. De hecho, generalmente opinamos en el mismo sentido, pero está muy bien. Sí. Pero aquí hay una cosa interesante que me llama la atención de la definición y de cómo lo explicas en el libro, porque digamos que la definición está trabajada y sobre todo los ejemplos que se ponen para que señalar que algo o alguien es antisemita no nos obligue a que cubra todos los requisitos que se indican, sino que el antisemitismo es un fenómeno que puede ser muy variado y que de pronto basta con que sea un solo ángulo o un solo enfoque, pero en tanto esté bien definido, sea considerado antisemitismo. O sea, no tiene que ser todo el discurso, basta con que sea básicamente el odio al judío y a todo lo que conlleva. Exactamente, y ahí tenés un montón de manifestaciones diferentes en que esto se puede presentar. Desde aquellos que hoy, para mí hoy una de las más perversas acusaciones es los judíos son peores que los nazis, por ejemplo. O comparar la defensa de Israel con los métodos de los nazis. Que posiblemente algunos otros no compartan esa acusación, pero bueno, se suben a todos los ómnibus. Pero hay un montón de formas diferentes. Hay alguno que dirá, no, yo no creo esto, pero sí mataron a Jesús. O dirán otras cosas.
eso, doctor, es perfectamente orwelliano, porque son los enemigos de los judíos los que se parecen a los nazis, los que son terroristas, los que usan de carne de cañón y de escudo humano a su propia gente, pues son los yihadistas, no los judíos. Los que se parecen a los nazis son los yihadistas. Bueno, eso creo que lo vimos ayer, ¿no? Con el discurso que dio Isaac Herzog, presidente del Estado de Israel en la ONU, un discurso durísimo, donde le pone a la ONU enfrente sus verdades y todos los fallos que ha tenido, y la cantidad de gente indignada que, o sea, ¿cómo es posible que un nazi moderno, decían, como el presidente del Estado judío, hable así, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Entonces ahora se trata de que la conmemoración del Holocausto, los únicos que ya no estamos invitados, parece ser, somos los judíos. Ayer tuve ocasión de hablar en una de las ceremonias que tiene que ver con el Día de Recordación. Y yo ponía énfasis en esta nueva obsesión en cambiarle el significado a las palabras. Holocausto y genocidio fueron dos palabras justamente nacidas después de la Shoah. Después de lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial hacia los judíos. Y sin embargo, para poder sostener una acusación como un delito ante la Corte Penal Internacional, están queriendo cambiarle el significado de genocidio. Y por el otro lado, ahora están queriendo apropiarse del vocablo holocausto, como que Israel está queriendo generar un nuevo holocausto. Es una pelea muy grave que todavía tenemos que dar. No, pero es curioso, ¿no? Espérame, permíteme hacer un señalamiento, Francisco, porque retomo algo que dices tú. Eso es curioso porque justamente una cosa que señala Orwell en sus ensayos es que una de las primeras cosas que hace el fascista es obligarnos a hablar como él quiere. Entonces, eso también es orwelliano y completamente fascista. Francisco, ahora sí. Sí, no, de acuerdo. Y la forma como nos hacen hablar es que justamente invierten el significado de las palabras que son más políticamente importantes. Entonces, todo se pone exactamente de cabeza, todo se invierte, la inversión orwelliana. Entonces, no solamente acusan a Israel de parecerse a los nazis cuando los que se parecen a los nazis son los yihadistas, sino que además estamos hablando del Estado de Israel que tiene las reglas para conducir la guerra más pulcras de cualquier Estado del mundo. O sea, combatiendo a los terroristas más sanguinarios que existen, que son estos de Hamas, el Estado de Israel de todas maneras hace unos esfuerzos enormes por proteger la vida de los civiles que han estado apoyando a esta organización terrorista, avientan papelitos y mandan correos y hacen llamadas telefónicas para avisarle a la gente, salte de esta estructura porque la vamos a bombardear, haciendo unos esfuerzos verdaderamente titánicos como no ha hecho ningún ejército en la historia del planeta para proteger a la población del enemigo, suministrar víveres, comida al enemigo, etcétera. Esto que hace Israel no lo ha hecho ningún ejército. Ya quisiera yo que Estados Unidos, luchando contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, le hubiera estado enviando comida a los soldados alemanes. Eso es lo que se supone que tiene que hacer un ejército, fortalecer a su enemigo. Ariel, una pregunta concreta sobre esto. Justamente este tema de la doble vara, del doble estándar, es fundamental, ¿no? En el concepto de antisemitismo. O sea, lo que le acusas a Israel, que no te atreves a acusárselo a otro. Creo que hay mucho de ello. Platícanos eso. Esto no es mío, sino que es de un prócer contemporáneo llamado Natan Sharansky, que fue una de las personas más relevantes en lograr que los judíos hayan podido salir de la Unión Soviética. Ya viviendo en Israel, él desarrolló la teoría de las 3D, que es poder terminar de entender cuándo una crítica a Israel se transforma en una crítica antisemita e inaceptable, y no una crítica común. La primera justamente es esta que vos manifestabas, el doble estándar, pedirle a Israel cosa que no se le pide a otros lados, como por ejemplo defenderse. Es decir, que el derecho a defenderse, ponerlo en duda. A nadie le pondrían en duda su derecho a defenderse. La otra es la demonización. Haga lo que haga, está mal. Tiene un carácter maligno.
Con lo cual es un Estado, esta famosa idea de hablar de el Estado genocida. Es decir, es un Estado genocida. ¿Cómo podemos nosotros pensar? Es decir, es una frase hecha, muy efectiva, pero piensen ustedes esto. ¿Qué es un Estado genocida? Un Estado genocida es que todos los andamiajes del Estado están preparados para poder llevar adelante un genocidio contra algún grupo. ¿Cómo un país democrático que tiene división de poderes y que tiene toda la existencia de todas las ideas, es un Estado genocida? Solamente con que los 10 millones de personas que lo involucran son malos de por sí y que sea quien sea el candidato que en estos momentos está llevando adelante la política, igual es un genocida. O sea, es ridículo. Cae por su propio peso. Y la tercera es la deslegitimación. Creo que Israel es uno de los estados que mayor involucramiento de métodos jurídicos tuvo para poder llegar a consolidarse como tal. Y aún así se le niega el derecho a su existencia, el hecho de decir no merece existir. O no tiene la legitimidad suficiente como para poder existir en el concierto de las naciones. A nadie se le hubiera ocurrido que por el conflicto que en estos momentos están teniendo, por dar un ejemplo, Ucrania o Rusia, alguno de los dos tenga que perder el derecho a existir. Es absolutamente ilógico. Pero hay gente que sostiene estos argumentos y estos tres elementos nos permite identificar si esa crítica es una crítica aceptable o es una crítica antisemita. Ok, muy bien. Bueno, quiero aprovechar ahorita este respiro porque hay preguntas del público. Ya Okay. Nuestra audiencia está mandándonos algunas preguntas, entonces le voy a pedir a Mark, por favor, si nos puede enviar las primeras dos para que el doctor Helblum las conteste. Si se puede definir el antisemitismo como un odio racial. Bueno, el concepto de raza ya está casi descartado dentro de la ciencia moderna, pero no es un tema de racismo. Es un tema, el antisemitismo no es un tema de raza, el judaísmo no es una raza, es un pueblo. Claro, pero aquí hay que recordar otra vez, ¿no? Que el término de antisemitismo surge en una época en la que están de moda, sobre todo por el darwinismo social y todo este tipo de asuntos, están de moda las teorías racistas, precisamente sí en su origen tenía una connotación racial, pero una cosa que hemos venido señalando mucho los que estamos trabajando en esto es cómo actualmente ha evolucionado a una cuestión más ideológica, y eso sobre todo dentro de la izquierda. Entonces, el semitismo en este sentido es, vamos a decirlo, integral, o sea, abarca todo lo que sea judío. Hay uno que otro atarantado por ahí que sigue atorado en la ficción de la raza, y bueno, en sus casos es un enfoque racial, pero puede ser racial, puede ser de otro tipo de enfoque, o puede ser todo revuelto, ¿no? Creo. Así es, Francisco. Sí, Francisco. Yo creo que el enfoque racial, de hecho, es muy común. Y mucha gente, cuando tú ves, por ejemplo, la Inquisición tenía una ideología de limpieza de sangre, que era totalmente racista. Había que, si se descubría que tenías algo de ancestría judía, se suponía que esa sangre te manchaba. Y entonces, por ejemplo, a la orden jesuita no podías entrar a menos que ya se hubieran tus ancestros ido casando con cristianos durante muchas generaciones. Los nazis también, si tenías, creo que era un bisabuelo. Un abuelo. Un judío, perdón. Entonces, eso era suficiente porque el concepto era otra vez un concepto de sangre, era racial la forma de pensar. Y hoy en día oyes a la gente que tiene prejuicios en contra de los judíos hablar, y es obvio que se los imaginan como una masa homogénea, que todos piensan igual y todos están coludidos, etcétera, etcétera. La gente tiene estas ideas en la cabeza, los ven como si los judíos fueran un organismo, ¿no? Homogéneo, unificado, etcétera. Y todo eso es la forma racista de pensar. Y es muy común.
Y que todos tenemos cara de polaco, ¿no? Como yo, de 1,85 rubio y con los ojos claros, claros. Mark, mándanos la siguiente pregunta, por favor. Dice Daniela, entonces, ¿sería adecuado llamarle judeofobia? Sería un buen nombre, pero es que está tan, si hasta la propia definición dice definición de antisemitismo y se entiende de que se está hablando del tema, la verdad que es una discusión semántica que vale la pena, pero la verdad que estamos en la mitad de la pelea, no tenemos que andar peleando, fijándonos cuál es el problema semántico, no es el problema semántico. Así es, Francisco. A mí, de hecho, me gusta mucho antisemitismo como término, y no judeofobia, porque resulta que en el sur de Mesopotamia los pueblos semitas son los que iniciaron este gran proceso civilizacional de derechos humanos que luego produce al pueblo judío y la ley de Moisés. Y son pueblos semitas en Mesopotamia los que crearon esta civilización y esta tradición legal, por ejemplo, el famoso Código de Hammurabi, etcétera, que era para proteger a todo mundo. Entonces, dado que los antisemitas no solamente odian a los judíos, sino que odian la democracia, odian los derechos humanos, odian la participación política de la gente, etcétera. Mira nada más a los yihadistas, a los nazis, a los inquisidores, etcétera. Entonces, yo creo que oponer semitismo y antisemitismo tiene mucho sentido teórico para el análisis de la historia, porque los judíos al final son un pueblo semita y fueron pueblos semitas los que produjeron la tradición en la cual encaja la ley de Moisés y toda la influencia legal y ética y política del pueblo judío en Occidente. Bueno, y además hay otro detalle. El término fobia implica, primeramente, antes que nada, miedo. Entonces, hablar de judeofobia sería miedo al judío. Y aquí estamos hablando de algo que es mucho más. Rechazo. Simplemente miedo, ¿no? Es odio y rechazo. Exactamente. Estamos hablando principalmente de odio y rechazo. Miedo estaría como que en un tercer lugar. Entonces, sí es más preciso, guste o no, el término antisemita que el de judeofobia. Bueno, creo que podemos seguir con la siguiente pregunta de una vez. Mark, por favor. Dice otra vez Boris, dice Mr. Helblum. Dice, pero odio a sus cosas se puede equiparar como odio a su cultura, su religión, su raza. Sus bienes, sus lugares de culto, e inclusive a aquellos que no siendo judíos uno cree que son judíos. Ok. Bueno, sí, claro, porque es, por ejemplo, un poco lo que mencionaba Francisco con lo de la Inquisición, ¿no? La Inquisición, básicamente, en términos legales, la Inquisición es un organismo que se dedica a buscar judíos donde se supone que ya no lo sabía. Entonces, a veces, o sea, esta es la parte interesante, que no nada más tiene que tener una relación con lo objetivo, también puede ser una ficción totalmente, y de todas maneras es antisemitismo. Yo suelo hablar de que hay un ejemplo histórico maravilloso para entender esto, que son los 400 años el antisemitismo de 400 años sin judíos que tuvo España, desde la época de la expulsión hasta que empezaron a volver hacia fines del siglo XIX. No había judíos y sin embargo había lugares, el tema de has hecho una judiada o meter cuestiones en las palabras, o el odio a los judíos en Semana Santa, o esa ficción de que eran los malos de la historia. Así es. Francisco. Sí, a mí me preocupa la parte de la definición que diga que es que la palabra odio puede ser demasiado fuerte, pero a ti puede no gustarte el judaísmo y eso no convertirte en un antisemita. Porque, y esa es una distinción que yo sí quiero preservar. Porque, por ejemplo, le quieren decir a la gente que si tú odias el Islam, entonces eres un racista y te dicen que eres un islamofóbico. Pero odiar el Islam tiene todo el sentido del mundo, como tiene sentido odiar el nazismo o odiar la Inquisición o odiar a la Unión Soviética. Es decir, odiar a un opresor tiene todo el sentido del mundo y la religión islámica, el Corán, hace un llamado a los musulmanes a que vayan y maten a los infieles. El ejemplo de Mahoma hace lo mismo. El ejemplo de Mahoma es normativo en el Islam y Mahoma fue responsable de exterminar a una tribu entera de judíos, a los Banu Qurayza. Entonces, tú puedes odiar el Islam, es decir, odiar una religión que predica opresión, muerte y esclavitud. Eso lo puedes odiar sin odiar a los musulmanes. De hecho, puedes decir, oye, a mí me gustaría liberar a los musulmanes del Islam,
Como alguien pudo haber dicho en el medioevo, yo quiero liberar a los católicos de la Inquisición. Odiar a la Inquisición no es odiar a los católicos, es defenderlos. Y odiar el Islam en el mundo moderno no es odiar a los musulmanes, es defenderlos. Entonces, yo sí quiero preservar una distinción muy clara entre odiar una ideología y odiar a la gente. Eso tiene que preservarse. Es un tema interesante para profundizar. En algún momento me pondré a pensar sobre el tema. Y te invito eventualmente, Francisco, lo vamos a seguir. Perfecto, me encanta. Ok. Bueno, yo por ejemplo ahí agregaría nada más que independientemente de que sí, esa es la línea de ideas original del Islam, hoy en día no todas las tendencias del Islam se comportan de esa manera. O sea, la realidad objetiva es que ahorita hay enfoques dentro del propio Islam que ya son distintos, que han evolucionado. Al igual que el cristianismo y el judaísmo, que no son, no, perdón, sí los hay. Y lo he platicado con imams que han sido categóricos en su condena a toda esta cuestión de violencia y que dicen que eso no respeta el Islam. Ahora, yo no les voy a ir a explicar a ellos lo que es el Islam, así como tampoco dejo que me vengan a explicar lo que es el judaísmo. Pero independientemente de eso, lo que sí me gustó, como lo dijiste al inicio, Francisco, es esa cuestión de que no te guste algo. Bueno, a mí no me gusta el Islam y por eso no me convierto al Islam. Pero eso no me obliga efectivamente a ponerme en un plan islamófobo, es decir, odiar a la gente. Y creo que eso es lo interesante con esta definición, porque no se queda, o sea, no va en contra de la gente que con todo su derecho puede decir, a mí no me gusta el judaísmo, o sea, a mí no me gustaría andar con sombrero, barbotas. La libertad de estar en desacuerdo con una ideología tiene que separarse del odio a las personas. Por eso insisto. Totalmente. Si tú odias el Islam, eso no quiere decir que odies a los musulmanes. De hecho, bajo mi análisis, odiar el Islam es defender a los musulmanes, porque los musulmanes están siendo oprimidos por el Islam. El Islam no los deja pensar libremente, no los deja asociarse libremente. A las mujeres no las deja ni vestirse libremente, ni salir a la calle, etc. Los países que sí usan, que sí aplican la Sharia, que es la ley religiosa musulmana y que por lo tanto están en la ortodoxia musulmana, puede que haya imams, como tú dices ahora, que tienen una interpretación muy distinta, pero la legislación tradicional de los musulmanes sí establece todo lo que yo estoy diciendo. Sí encierran a las mujeres, sí las tapan, sí las maltratan, les quitan representación política. A los musulmanes, inclusive a los varones, no los dejas ni pensar ni expresarse libremente. Entonces, todo eso sí está en la legislación musulmana y uno puede odiar todo eso. Sí, y odiar eso es defender a los musulmanes. Sí, ok, está bien. Repito que yo creo que un musulmán moderado te diría, bueno, tú no me vas a explicar lo que es el Islam, pero bueno, vamos a seguir hablando de antisemitismo, sí, porque si no nos vamos a parecer. Yo la verdad que en este tema de lo que están ustedes ahora introduciendo es muy interesante para poder charlarlo, pero me declaro incompetente como no es el tema estudiado y el tema del que yo... Lo preparamos para otra ocasión porque es un tema interesantísimo. Sí, claro. Marc, mándame la siguiente pregunta, que era de Aurora, sí, exactamente, un saludo, Aurora. Pregunta, religiosa o bíblicamente, ¿cuándo inicia el antisemitismo? Doctor Helblum, ¿cómo ve usted este enfoque? Ahorita Francisco seguramente también va a querer opinar de este tema. Francisco tiene el suyo. Yo creo que, digamos, por alguna razón, cada uno de nosotros eligió algún punto de inicio. En el libro yo hablo que para mí personalmente, pero por una situación de haber estudiado, haber entendido, creo que los primeros aparecen en la época de los macabeos, en el choque entre el imperio seleucida con el reino judío que existía para ese entonces. La realidad es que yo soy de los que creen que ese choque fue culturalmente casi les diría tan importante como el que se dio con la llegada de los españoles a América. Eran dos conceptos absolutamente distintos de todo, absolutamente de todo. Es decir, piensen ustedes, algunos que venían a imponer el politeísmo helenístico, obligando a que la razón de ser de uno en la tierra era disfrutar de su cuerpo y de los placeres que la tierra nos da, frente a gente que creía en un solo Dios invisible, que uno está en la tierra para poder mejorarla,
y el Shabbat estaba prohibido, y los templos estaban prohibidos, y el rezo estaba prohibido, y este tipo de cuestiones de ser diferente al resto fue lo tomado por el Imperio Seleucida para tratar de aniquilar al reino judío de ese entonces. Esa revuelta creo que fue la primera manifestación importante de antisemitismo en la historia. Francisco. Pues mira, yo leyendo los libros de Ezra y Nehemías me he convencido de que de hecho es anterior, porque ahí narran de una destrucción de la ciudad de Jerusalén, y también narran que había gente fuera de la comunidad judía, de las etnias que circundaban. Los aristócratas de esas etnias andaban aliándose con gente dentro de la comunidad que andaba resistiendo la Torá, y luego hay una escena muy dramática, muy famosa, en la que el sacerdote Ezra convoca a todo el pueblo judío para que se comprometan todos a seguir la Torá, y finalmente consigue que todos sigan la Torá. Y es en ese contexto en el que se está estableciendo esta legislación como propia del pueblo judío, que empiezan estos ataques contra los judíos, y de hecho, como digo, se narra una destrucción de Jerusalén ahí. Entonces yo creo que fue instantáneo. En el momento en que los judíos empezaron a seguir estas leyes que están diseñadas para combatir la opresión, pues los opresores dijeron, pues esta gente no la podemos tolerar porque le van a dar ideas a nuestros esclavos, vamos a deshacernos de ellos. Y ahí empezaron los ataques contra el pueblo judío. Bueno, ahora si me permiten hacer mi aportación. Este es un tema complejo, pues porque obviamente en cada época el concepto de identidad es distinto, es algo que va evolucionando a lo largo de los siglos. Entonces, cada época, la Biblia, lo complejo que tiene la Biblia es que es un libro que abarca muchas épocas con siglos y siglos de distancia entre unas y otras. Y entonces podríamos irnos al momento del Éxodo, ¿no? La propia actitud del faraón contra el pueblo de Israel, aunque sea un contexto diferente y no estuviera la Torá todavía entregada, etcétera. O sea, ahí hay muchos temas muchas posibilidades que plantear. Pero la que a mí me parece súper significativa, más que el momento en donde podamos ubicar un evento que ya se puede definir como antisemita, el momento en el que el pueblo judío toma conciencia del fenómeno y lo plasma en un libro. Y ese libro para mí es el libro de Esther. Y del retrato que hace de Hamán, cuando él se presenta con el rey Ahasverosh y le dice, hay un pueblo que es distinto a todos los pueblos. Tienen sus propias leyes, no obedecen las leyes del rey, etcétera, y al final le dice, no te conviene que vivan. O sea, lo importante de esto, claro, la experiencia previa ya existe, pero lo importante de esto es que es el primer momento en que un autor judío está plasmando teóricamente, conceptualmente, el antisemitismo, pero retratado a la perfección. O sea, probablemente el libro de Esther fue el documento del IRA de su época, ¿no? Entonces, ese es el momento más significativo para mí en el texto bíblico, no porque sea el más antiguo, pero sí porque es el primer momento en que un judío, de una manera muy lúcida, está explicando de qué se trata eso que nosotros ya llamamos hoy antisemitismo. Absolutamente. Bien, entonces, Marc, ¿tenemos más preguntas? El comentario antisemita del día es que, bueno. Francisco, en nuestras transmisiones en Enlace tenemos una especie de concurso permanente de ver quién hace el comentario antisemita o más extremo o más absurdo, y bueno, nos damos un tiempo como para, en México le llamamos botanearlo, o sea, para reírnos un poco de esto, ¿no? Entonces, bueno, no es precisamente un comentario antisemita, todavía es una pregunta, pero si George Soros, Rothschild, Rockefeller son antisemitas, antisionistas, ¿cómo los ven ustedes? Bueno, adelante, doctor. No, te escucho. En el caso de Rockefeller, ¿estaba Rockefeller incluido? Sí, ¿verdad? Sí, en el caso de Rockefeller, sin duda. Rockefeller es uno de los padres del movimiento eugenista, invirtió fortunas gigantes desarrollando el movimiento eugenista,
que es el movimiento que después produce el nazismo alemán. Y de hecho, los eugenistas alemanes recibieron muchísimo financiamiento de la familia Rockefeller, inclusive después de creado el Tercer Reich, y también fueron responsables de distribuir propaganda nazi en Estados Unidos, aunque el que hizo eso con mayor ahínco fue Henry Ford. En el caso de Soros, yo diría que también Soros ha vertido millones y millones y millones de dólares financiando grupos que se dedican a atacar a Israel y a desprestigiar a Israel, y lo hace no solamente en Israel, sino en Occidente, y en mi opinión, las actividades de estos grupos y la deshonestidad de estos grupos identifican a Soros como un antisemita, porque si no quisieran esto, ¿por qué los estaría financiando? Y el otro me parecía que eran los Rothschild. Yo creo que los Rothschild, ahí hay mucha variación. Yo creo que han habido Rothschild que han colaborado con, aunque son judíos, es importante decirlo, pero ha habido individuos en la familia Rothschild que han tomado posiciones que a mí me parecen perfectamente sionistas, y hay otros que no. Entonces ahí tienes que identificar persona por persona. Ahora, nada más déjame hacer una precisión. Rockefeller no era judío, porque parece no. Una pregunta orientada hacia estos judíos millonarios han sido antisemitas. Bueno, Rockefeller no fue judío. Rockefeller era de una familia protestante, totalmente cierto. Y George Soros, no sé si le creo cuando dice que es judío, la verdad. Yo también tengo mis dudas. Sí, yo tengo mis dudas. La historia de Soros es muy rara, y sin duda mucha gente salió del contexto de la Segunda Guerra Mundial diciendo que era judío y no eran judíos, porque no había documentación, no se les podía refutar, y una forma muy fácil de esconderte si tú eras alguien que estaba en estas organizaciones criminales o que había colaborado con ellas y no querías que te alcanzara la justicia, pues te quitabas el uniforme o te hacías menso, decías que no tenías papeles, te unías a los ríos de refugiados, etcétera. Pero inclusive la historia que Soros ha contado sobre sí mismo es tremendamente turbia. Lo que él dice sobre su adolescencia en el contexto de la guerra es que él ayudaba a desposeer a los judíos de sus propiedades. Sí, claro, si fue judío, fue un colaboracionista. Ahora, Ariel, una pregunta aquí, o sea, con todo este trabajo que hace, bueno, no nada más el Centro Simón Wiesenthal, sino también el IRA, ¿cómo se lidia, cómo se enfrenta esta situación cuando se tiene que chocar? Porque inevitablemente hay un punto en donde tienes que chocar de repente con estos grupos judíos antisionistas y que muchos de ellos son de gran poder económico. A ver, yo creo que ahí no haría diferencia en cómo utilizar la definición contra quien es antisemita o antisionista, sino tomar unos minutos de esta entrevista, porque hemos hablado de la definición, pero no de la utilización práctica de la definición. Y me parece que no quiero dejarlo pasar. No, claro. Uno de los temas es, por supuesto, entendiendo que estamos frente a una situación o que nos permita identificar que se trata de una situación antisemita, ahí separemos de aquellas que permitan hacer una reparación porque alguien se da cuenta y pida disculpas o que lo haya hecho de alguna manera, o aquellos que se emperran en sostener de que tienen razón y que siguen adelante, y que contra ellos no nos queda otra que utilizar todo el peso de la ley. Con lo cual, en países que ya se adoptó la definición, o ciudades, se está empezando a utilizar como auxiliar de la justicia o forma de interpretación de las leyes antidiscriminatorias. Y esto me parece que era algo importante para decir. Es decir, hay muchos lugares donde existen buenas leyes antidiscriminatorias, pero es muy difícil que un juez que no tenga la información necesaria, un juez o el decano de una universidad o el director de un periódico, que tenga responsabilidades para definir una situación de esta naturaleza, no tiene la información necesaria para darse cuenta por qué razón eso que vio es antisemita. Lo voy a dar en un ejemplo claro. Es decir, que alguien venga y diga, a mí me echaron del trabajo porque mi jefe me dijo que yo era un judío de, etcétera, es fácil.
es una situación antisemita fácilmente identificable. Pero cuando alguien dice, yo no soy antisemita, pero odio a todos estos sionistas asesinos genocidas y las instituciones que se dicen judías son instituciones sionistas, y hay que explicar un poco más de todo esto, y la existencia de la definición, acompañando a las leyes antidiscriminatorias, han permitido en algunos países llegar a sentencias. Argentina tiene hoy alrededor de 10, 12 sentencias en estos últimos 4 años, donde han resuelto el castigo judicial a antisemitas por haber adoptado la definición y utilizándola en tribunales. Brasil lo hizo por primera vez hace un mes atrás. Brasil no como país no lo había adoptado, pero el estado de San Pablo y la ciudad de San Pablo sí, que es donde tramitó este juicio, no entendiéndolo desde un punto de vista criminal, sino desde un punto de vista civil, donde el juez termina ordenando, viendo los posteos justamente de un judío antisionista, ordena dar de baja esos posteos e indemnizar a la comunidad judía con una suma de dinero. Y la semana que viene va a haber por primera vez un juicio de esta naturaleza en España. Déjenme contarles que gracias a la aplicación práctica de esto, en noviembre del año pasado, los 2 shows que el amigo Roger Waters tenía que hacer en Buenos Aires, tuvo el único lugar en el mundo donde lo tuvo que cambiar. Porque si él llevaba adelante el mismo espectáculo que llevaba en todo el mundo y salía vestido de SS, si salía el cerdo volador con la estrella de David, o presentaba una comparación entre Shirin Abu Akleh y Ana Frank, tanto él, su productor, su manager y el estadio iban a ser cómplices de un eventual delito. Ok, interesante. Entonces, bueno, siguiendo con ese tema, porque es importante, podemos decir que el esfuerzo del IRA, esta definición y todo esto a nivel internacional, podemos decir que vamos bien. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Bueno, es que esto justamente esta es una idea que nosotros empezamos a desarrollar a través de que la última parte de la definición, por una virtual coincidencia favorable, alguna vez nos tenía que tocar, tiene casi los 3 mismos casos que la ley antidiscriminatoria en Argentina, pero también en la redacción que tienen en Colombia, en México, en Brasil, en muchos lugares de la región. En España, inclusive, el artículo 501 del Código Penal español. Con lo cual, empezamos a encontrar plafón y convencer jueces y fiscales para que eventualmente el antisemitismo no sea gratis. Bueno, y eso siempre va a ser bueno. Ariel, Francisco, estamos llegando ya al final de la transmisión. Bueno, todavía nos queda un poquito de rato, pero pues sobre todo quisiera que se hicieran las consideraciones finales y hay que empezar, por supuesto, con esta pregunta que es la básica, la más importante de todas. Ariel, ¿cómo conseguimos tu libro? Miren, en todos los lugares lo más fácil para poder hacerlo en estos momentos es conseguirlo a través de la plataforma Baja Libros, que en cualquier lugar donde ustedes estén, de acuerdo al país, van a poder tenerlo en esta manera. Nosotros físicamente hoy lo tenemos, tengo algunos ejemplares hoy aquí en México, pero generalmente los tenemos en nuestra oficina en Buenos Aires. Pero hoy en PDF prácticamente, o en formato ebook lo pueden bajar en esta plataforma. Bueno, eso se requiere obviamente de una computadora y se requiere tener el hábito de leer en computadora. O un celular, pero de a poco vamos a empezar a ver cómo llegamos a otros lugares. En España, en el Centro Sefarat tienen algunos. Ok, bueno, ahora, si lo piden a tu oficina, ¿pueden enviar el libro en físico? Sí, podemos combinar con eso, sí. En las páginas, en todas las redes del Centro Simón Wiesenthal Latinoamérica, pueden estar en contacto con nosotros y vamos a encontrar la forma de que lo puedan tener. Ok, perfecto. Entonces, Marc, por favor, nada más si puedes poner ahí en el cintillo el Centro Simón Wiesenthal para que la gente vea la ortografía y lo pueda buscar correctamente, ¿no? Para no tener que deletreárselos aquí, el Wiesenthal. Así es.
esa es la ortografía No, correcta. Wiesenthal está, después de la I hay una E, así No, que Wiesenthal. Wiesenthal. Exactamente. Justo lo que señalaba. Ahorita ahí Exactamente. está corregido. Bien, entonces, Latinoamérica. claro, Entonces, digo, por supuesto, comunicación, no sé oficina de si Latinoamérica. busquen la parte del Centro Simón Wiesenthal que está en español, que es la de Latinoamérica, Latinoamérica. y ahí encuentran la información. Bueno, entonces ya, pues para ir cerrando con la entrevista, bueno, voy a pedirle primero a Francisco que lo haga para que después cierre el doctor Ariel Helblum con lo que considere Francisco. ¿Algo que quieras agregar? Nada más agradecerle al doctor por su participación, muy interesante todo lo que nos comparte y ojalá tenga oportunidad de conocerlo en persona antes de que se vaya. Será un placer, lo vamos a intentar. Bien, y ya para cerrar, mi queridísimo Ariel, bueno, ya compañero de batallas en redes sociales, ¿no? Que es en donde hemos coincidido bastante. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en México? ¿Qué actividades hubo? ¿Y cuáles son de las expectativas a futuro con todo este trabajo que se está haciendo? Hasta ahora, digamos, tuve ayer en dos actividades que tuvieron que ver con el Día Internacional de Recordación de las Víctimas del Holocausto. Una en el Museo de Antropología, donde realmente fue un muy emocionante acto organizado por Paz, por pastores que aman y apoyan a Sion. A la mañana hubo una en el Museo Memoria y Tolerancia, donde Mario Sinay, el profesor Mario Sinay y yo estuvimos hablando sobre los desafíos que nos plantea a partir del 7 de octubre la educación del tema del Holocausto. Y tuvimos el agrado de contar, después de hablar y explicar muchísimo, con dos militantes pro-palestinos que se levantaron en la mitad de la sala para hacer una pregunta. Y por supuesto, después de haber hablado del concepto de genocidio, del concepto de holocausto, volvieron con la dialéctica de siempre, con lo cual entendí que se trata de la pared de la que hablaba antes y que dice que con la pared no podemos discutir, que pasen a la siguiente pregunta. Así que así evitamos una situación el día de ayer. El día de hoy tuve un enorme gusto en dar una conferencia para los alumnos de la Universidad West Hill sobre discurso de odio y libertad de expresión, que la verdad fue muy bien recibida esta mañana. Y el día jueves por la tarde, en la institución sefaradí, en el sionista sefaradí, vamos a tener una conversación sobre cómo discutir con un antisemita. Ok, qué interesante. Oye, bueno, ¿hasta cuándo vas a estar en México? Hasta el jueves a la noche, el viernes a la mañana me estoy volviendo a Buenos Aires. Ok, porque ese dato es el que va a tener que tomar en cuenta Francisco por si organiza algo y que seguro me voy a anexar si se organiza algo. Pero bueno, será un placer contar contigo. Ok, entonces, Ariel, un favor, o sea, ya para cerrar con esta sesión, algo que quieras decirle al público. Primero, siempre digo que, bueno, primero agradecerles infinitamente a ustedes y a Enlace Judío por haber hecho realidad este encuentro con estos dos próceres. En segundo lugar, a todos aquellos que sostengo que hoy la tecnología nos permite seguir en contacto, no me busquen a mí en redes sociales, sino a Centro Simón Wiesenthal o CSW Latam, tanto en X como en Instagram, como para que podamos seguir este diálogo que hoy comenzamos. Bueno, CSW, decimos aquí en México, él dijo W, aquí le decimos así, pero que de Centro Simón Wiesenthal, CSW, Latam. Es ahí donde lo pueden localizar. Bueno, queridos amigos de Enlace Judío, ha sido un gusto estar con ustedes, muy agradecidos con el doctor Ariel Helblum, no nada más por la entrevista, sino todo este esfuerzo. Repito, o sea, pues esta es la otra faceta de esta guerra, la guerra de ideas, y obviamente en este sentido, si por una parte el Centro Simón Wiesenthal tiene una
trayectoria impresionante, desde que el propio Simón Wiesenthal empezó con la cacería de nazis y luego toda esta lucha contra estos ataques al pueblo judío que se dan en este otro nivel. Bueno, pues con este libro nuestras herramientas se enriquecen notablemente. Es muy significativo ver el éxito que va teniendo paso a paso, esto siempre es lento, pero va seguro, el éxito que va teniendo al ser adoptado por diversos países, 2,000 instituciones, ese dato me impresionó, no estaba yo enterado que ya tantas instituciones hubieran adoptado esta definición, y bueno, pues aquí seguimos en este esfuerzo de combatir el antisemitismo, la desinformación y otras hierbas por ahí. Entonces, Ariel, muchísimas gracias, Francisco, de verdad, les digo, un placer, y supongo que no será la última que nos vamos a encontrar. No, por supuesto que no. O sea, esto obviamente merece que sea una miniserie, ¿no? Este fue el primer episodio nada más. Ya Bueno, haremos un placer. la secuela y la precuela. Hasta luego. Adiós a los dos. Hasta luego.